Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, pues nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen y un beso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos con la Sábana Santa, que vamos a hacer varios vídeos sobre ella, muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos siguiendo la historia de la Sábana Santa. Pero antes os vuelvo a poner mi teléfono y mi mail para aquellos que queráis poneros en contacto conmigo, pues para lo que queráis, es decir, o bien proponer temas, o bien proponer que queréis participar en el vídeo, un tú a tú, con el tema que queráis, y estáis invitados todos, desde no creyentes, ateos, agnósticos, protestantes, católicos más piadosos, menos, etcétera, cualquier persona, ¿vale? Os lo pongo otra vez, me escribís con tiempo y me decís lo que queréis, o cualquier consulta, cualquier duda que tengáis sobre vídeos también que ya han pasado, etcétera, lo que vosotros queráis. Me pongo a vuestra disposición. Bueno, pues volvemos con la parte cuarta, y nos habíamos quedado, si os dais cuenta, en esta diapositiva, y que habíamos visto el enorme parecido en este caso concreto de una moneda del siglo VII de Justiniano II, que por una cara representa al emperador y por otra cara al Señor. O sea, ya sabían cómo era la Sábana Santa, porque existen detalles como esta arruga que se ve aquí, lo veis, y luego remarcado por el círculo azul, pómulos hinchados, este detalle de que creían que era un pelo, o sea, un mechón de pelo, cuando en realidad es un rastro de sangre de una de las espinas de la corona. Y abajo, pues en un jarrón litúrgico del siglo VI en Siria, en uno de los medallones aparece el Señor, pues con el pelo caído en ambos lados, como aquí en la Sábana Santa, la barba partida, pómulos hinchados, etcétera, etcétera. Un grandísimo parecido en ambos casos con la Sábana Santa. Hay más ejemplos, pero bueno, no podemos poner todos, ¿no? Seguimos. Vemos en esta diapositiva el traslado del mandilión o imagen de Edesa o Sábana Santa, porque tuvo varios nombres a medida que fue pasando de mano en mano. Voy a desaparecer un momentito. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva una miniatura del Codex Esquiliches del siglo finales del XI, principios del XII, que reproduce la escena del emperador romano I Lecapenos, que es este que está aquí, que reinó en los años 920-944, en el que besa la Santa Sábana de Jesucristo, la Sábana Santa, a su llegada a Constantinopla desde Edesa, y antes de subir al trono su hijo Constantino VII. Veis aquí la sábana ya extendida. Recordemos que mandilión, imagen de Edesa, es lo mismo que decir Sábana Santa, solo que el mandilión estaba doblado en 4, ¿os acordáis? Y aquí se ve entero. En la parte de abajo vemos la trayectoria que los estudiosos de la Sábana Santa creen que
hasta llegar a Constantinopla desde Edesa. Pasó por Samosata, por Cesarea, por la Odisea, hasta que llega a Constantinopla. Estamos siguiendo poco a poco el recorrido de la Sábana Santa. Aquí el rey, en esa época, recibe a la Sábana Santa. Entonces, está representada en esta maravillosa miniatura, que os la dejo que la contempléis un momentito. Bueno, pues precisamente como recibimiento de la Sábana Santa, aquí veis un manuscrito griego que transcribe la homilía que el arzobispo de Gregorio el Refrendario, que era obispo de Constantinopla, pronunció una homilía para ocasión de la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla en el año 944. La veis aquí reproducida, es una copia, puede desaparecer. En esa homilía pues se pretende resaltar el significado de la reliquia haciendo una síntesis de su historia. Es decir, la recibe el rey, Romanos I Lecapenos, el obispo Gregorio el Refrendario hace una homilía y ahora vemos esta maravilla. Ese mismo rey, Romanos I Lecapenos, y su hijo Constantino VII están representados en esta moneda que se llama Solidus del siglo X. ¿Veis? El rey y su hijo. Pero lo que nos interesa no es esta cara, sino el anverso donde está el Señor en su trono, está Cristo en su trono, y lo vamos a comparar, desaparezco, con la imagen maravillosa del Cristo sindónico de Juan Manuel Miñarro, que yo lo he puesto vertical para que veáis el detalle maravilloso. Si os fijáis en el círculo azul de la izquierda, el pie del emperador, del Cristo, perdón, el pie de Cristo está más delgado y como deforme. ¿Y por qué? Porque como veis en la imagen de Juan Manuel Miñarro, que recordemos que es un Cristo que está realizado, Cristo yacente, Cristo ya en la tumba, hay otro crucificado, este es el Cristo en la tumba, con todas las marcas, latigazos, etc. Y con el rigor mortis que veis aquí. Y entonces ellos creyeron, como eso se traduce, como eso, ellos no veían esta escultura, lógicamente, veían la Sábana Santa. Y la Sábana Santa veían un pie más corto que el otro. Y por eso representan en esta moneda representan ese pie como si Cristo fuera cojo. Como si Cristo fuera cojo. Es una prueba más de las muchísimas que hay, que ya en ese siglo ya existía la Sábana Santa, ya vamos viendo, ya vamos por el siglo X. Pero es que además, no solamente en estas monedas, sino en las cruces ortodoxas, suelen tener un apoyo torcido. ¿Y por qué? Pues precisamente para facilitar que la pierna más corta del Señor pues pudiera apoyarse. Y si lo ponen torcido, si tiene una pierna más corta, pues perfecto. Lo veis, desaparezco, lo veis, ellos veían esta imagen de la derecha, una huella entera del pie, de un pie y otra huella entera del otro pie, porque estaba apoyado el pie izquierdo sobre el derecho, ¿vale? Entonces, en la realidad, el pie izquierdo sobre el derecho, en la Sábana Santa, porque como funciona como es una imagen especular, como ya llegaremos cuando se haga la fotografía a finales del siglo XIX, la Sábana Santa es al revés, pie derecho sobre el izquierdo. Por eso ellos representan el pie derecho más corto, como vemos también aquí, pie derecho más corto, ¿vale? En la realidad es al revés. Jesucristo no tenía ninguna pierna más corta, simplemente que esto es una prueba, son varias pruebas maravillosas
de que ellos lo veían así, si lo representaban así sería por algo, porque lo estaban viendo en la sábana santa y erróneamente creían que tenía un pie más corto que el otro. Bueno, cambiamos un poquito de tercio, pero no, porque llega el momento en que tenemos que explicar las marcas que tiene la sábana santa, porque hay que recordar que la parte de abajo es como realmente verían ellos, se ha hecho una especie de composición quitando las marcas, y como verían San Juan y San Pedro en los primeros siglos, la sábana santa sin marcas, sin estas marcas de arriba, que ahora veremos qué son esas marcas de arriba. Vamos a ir analizándolas. Las primeras marcas que nos llaman la atención son estos agujeros en forma de L, que aquí en estos detalles, imagen dorsal, imagen frontal, y estos son detalles de esos agujeros que veis aquí, ¿vale? Desaparezco un momentito para que lo veáis entero. Esos agujeros existen en la sábana santa y vamos a ver su origen y por qué. Bueno, pues también están esos mismos agujeros en lo que se llama el Codex Spray de finales del siglo XII. Las marcas en L, originadas probablemente por el aceite de una lámpara, se aprecian en este documento, Codex Spray, que el Codex Spray posee 5 ilustraciones, de las que aquí vemos 2. La superior representa la unción del cuerpo de Cristo cuando está en la tumba, y la inferior las santas mujeres en la mañana de Pascua, en la mañana del domingo. Pero nos fijamos en lo que está remarcado por el círculo azul, que aquí vemos las marcas en L, que aquí a la derecha vemos un recuadro de la sábana santa. Por lo tanto, esas marcas posiblemente originadas por un aceite de una lámpara que cayó, etc. Y como seguramente estaba doblada, como hemos visto ya en tetradiplón, mandilión, pues fueron pasando de una doblez a otra, ¿no? Por lo tanto, un documento más, el Codex Spray, muy famoso para los que estudian la sábana santa, que ya antes, porque si esto se representa en finales del siglo, está fechado en el final del siglo XII, ya antes existía esto, ¿no? Seguimos. Bueno, en la parte de arriba vemos que de Constantinopla, que estaba en el 944, pasando por Atenas en el siglo XIII, llega a Francia. Y en Francia están diferentes sitios, no nos vamos a detener de momento. Nos interesa el apuntado por la flecha roja, que es Chambéry 1432. 53. Desde 1453 existe allí la sábana santa documentación. Bueno, 80 años después se produce un incendio. Estaba resguardado en una urna, estaba metido en una urna de plata, el incendio llega a casi 1000 grados, se derrite la plata y entonces genera estos enormes agujeros que son simétricos, que están cosidos por unas monjitas. En ese momento se cosió con una tela por unas monjitas. Esas monjitas son las clarisas de allí, de Chambéry. Entonces, estas marcas son por esos agujeros de las clarisas y estas marcas del incendio. Como veis, el incendio no afectó para nada a la imagen.
Sí es verdad que se pierde información de los hombros y del antebrazo, ¿vale? Se pierde información de los hombros y del antebrazo. Bueno, pero nos quedan otras marcas. ¿Veis aquí una especie de rombos? ¿Veis aquí? Bueno, ¿a qué se deben esas marcas? Bueno, aquí os presento dos imágenes que se llaman Imago Pietatis o Varón de Dolores del siglo XIII, la de la izquierda, y del siglo XII, desaparezco, la de la derecha. Se cree que esas marcas, parte de esas marcas fueron producidas, porque veis aquí que en estas imágenes tienen estas que parece un estómago, pero no es un estómago. Realmente es estas marcas de aquí. Y las representan, ellos representaban lo que veían. Veis aquí a la derecha la marca ampliada y aquí con las flechitas señalándola. Bueno, se cree que es que estaba en un momento determinado de su historia escondida en una especie de tinaja que le entró agua y fue por capilaridad, fue entrando y se cree que estaba doblada de forma irregular en 52 partes y por eso crea estas marcas. Hay otras, pero muy pocas marcas, están por aquí abajo, de agua que son producidas por apagar el incendio. Pero estas en concreto se cree que es porque estaba en una especie de recipiente, tinaja, etc. Bueno, seguimos. Perdón, un momentito. Seguimos. Existen muchos documentos de papas, etcétera, donde que directa o indirectamente se refiere a la Sábana Santa. El Papa Sixto IV, precisamente en la capilla de Chamberí, donde se produjo el incendio, pues otorgó a esa capilla el título de capilla sagrada, porque allí estaba la Sábana Santa. En 1472 aún no había sufrido el incendio. El Papa Julio II aprobó el oficio y misa de la Sábana Santa en 1506 y a la derecha el Papa Gregorio XIII en 1578 otorgó indulgencias plenarias a todos los que la venerasen. Seguimos. Bueno, pues aquí vemos la Catedral de Turín, donde actualmente está guardada la Sábana Santa en la Capilla Guarini. Aquí vemos a la derecha una representación de todos los obispos sujetando la Sábana Santa. ¿Por qué está en Turín? Bueno, pues porque San Carlos Borromeo, que era el arzobispo de Milán, había hecho voto de ir a Chamberí, en Francia, que está, como veis, relativamente cerca. Milán, Turín y esto es Chamberí. Pero él quería ir a Chamberí a visitar la Sábana Santa para hacer una especie de voto porque había habido una epidemia. Y entonces él pretendía ir andando a venerar la Sábana Santa. Pero los dueños de la Sábana Santa en aquella ocasión, que no era la iglesia, pues quisieron acortar el camino. Y el 14 de septiembre de 1578 la síndone es trasladada de Chamberí, Francia, a Turín, Italia, a mitad de camino, como veis aquí en este cuadro naranja, a mitad de camino de Milán y de Chamberí, para acortar el viaje del santo. La de 1578 fue la primera extensión pública que se tenga conocimiento en el lugar de Turín, como se ve aquí arriba. Desde ese momento, 1578, está en Turín, en la capilla Guarini. Bueno, aquí vemos
abajo a la derecha el mapa que ya conocemos, y resumimos de Jerusalén a Edesa, Constantinopla, pasando por Atenas, y llega a Francia por diferentes sitios, etcétera, en Chambéry, donde se produce el incendio que le deja esas marcas, y 1578 en Turín, donde está hasta ahora. Bueno, más documentación. Ostensión solemne a la izquierda, 1642, de la síndode para celebrar la paz entre los príncipes de Saboya. Más ostensiones en 1684, en 1737, en fin, un montón de ostensiones públicas. Aquellos que queráis tener que queráis estudiar o leer las implicaciones histórico-artísticas de la Sábana Santa, pues podéis descargar, está en PDF, la tesis doctoral de la Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el director del Centro Español de Sindonología. Aquí lo veis con el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, y os podéis descargar tesis doctoral, lo vuelvo a poner y desaparezco, de la Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas de Jorge Manuel Miñarro. Bueno, vamos a quedarnos aquí, porque en el próximo vídeo va a empezar la parte científica, el estudio de la Sábana Santa. Entonces, de momento nos quedamos aquí con esta parte cuarta. Lo de siempre, si os ha gustado, pues darle al me gusta, hacer algún comentario si queréis, tenéis mi mail, tenéis mi teléfono, para lo que queráis, por si hacéis comentarios largos o me queréis hacerlo por el mail, difundirlo, este canal, que los demás puedan formarse también con este tipo en este caso de la Sábana Santa, de vídeos. Y pues de momento nada más. Simplemente, como siempre, deciros que Dios os bendiga y hasta el próximo vídeo.